trabajo práctico número 1 nos pregunta cómo está compuesta una molécula de agua. La molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos por un enlace covalente. Su forma es H2O. ¿Por qué se dice que es una sustancia polar? El agua es polar debido a la forma doblada de la molécula. La mayoría de la carga negativa del oxígeno en el lado de la molécula y la carga positiva de los átomos de hidrógeno está en el otro lado de la molécula. Después de las moléculas de agua sigue el etanol, que su fórmula es C2H5 y OH. Es un compuesto químico conocido como alcohol etílico. Se presenta en condiciones normales de presión y temperatura como un líquido incoloro e inflamable, con un punto de ebullición de 78,4 Celsius. Sus propiedades físico-químicas son el estado de agua de agregación, líquido, la apariencia es incoloro, volátil, inflamable, de olor agradable y sabor ardiente. El etanol se distribuye mucho mejor en el agua que en los lípidos. Bueno, después el peróxido de hidrógeno, su fórmula es H2O2. Es un compuesto inorgánico que de todos es el periódico más sencillo de esta familia de compuestos químicos. Su principal propiedad química es que usa principalmente como un agente oxidante para muchos compuestos orgánicos e inorgánicos. En el caso del hipoclorito de sodio, es un compuesto oxidante que su principal propiedad química es que se es utilizado a gran escala para la desinfección de superficies, de ropa hospitalaria y desechos. También es un compuesto químico fuertemente oxidante y soluble en agua. Bueno, por último, el jabón es una sustancia sólida o líquida. Se obtiene de la combinación de un álcali con los ácidos del aceite o otro cuerpo graso. Posee en la molécula una extremidad iónica polar y otra no polar, formada por una cadena de 12 a 18 átomos de carbono. La extremidad polar es soluble en agua y la no polar soluble en aceite. Su principal característica es que, usado junto con el agua, sirve para lavar y limpiar la suciedad y eliminar las bacterias que se quedan impregnadas en nuestra piel. Cuando usamos el jabón y pone su parte hidrofóbica hacia la grasa y su parte hidrófila hacia el agua de forma que las moléculas de jabón encalupsan a la grasa y la parte de afuera de esta cápsula es afín del agua, así que ésta puede arrastrarla y limpiar. ¿Por qué la manera más eficaz de combatir un virus es lavándose las manos con agua y con jabón? Las moléculas del jabón tienen una parte que atrae al agua y otra que atrae a la grasa. Por eso, el jabón se disuelve bien en agua y a la vez sirve para arrastrar y eliminar grasa. El jabón es capaz de disolver al virus gracias a su estructura híbrida. Esto quiere decir que tiene una cabeza hidrofílica que se adhiere al agua y una cola hidrofóbica que la repele y se adhiere a la grasa. Cuando el virus entra en contacto con el jabón, estas colas hidrofóbicas se introducen en la membrana de grasa, se adhieren a los lípidos y destruyen al virus. Por último, el jabón termina atrapando la mugre al virus y al virus junto con el agua, gracias a la cabeza hidrofílica. Y finalmente se escurren de nuestras manos siendo totalmente disuelto el virus. El alcohol se utiliza como desinfectantes y como antisépticos, es decir, que es una clase de biocidas porque termina con la vida de ciertos microorganismos en este caso. Dos características del alcohol es que es buen solvente, en este caso va a ser del agua, y su máxima eficacia es entre los 60 y 80 grados. Esta mezcla va a permitir la desnaturalización de las proteínas presentes en el agua, ya que el agua retrasa la evaporación y aumenta el tiempo de contacto. La desnaturalización es un cambio estructural en las proteínas o en los ácidos nucleicos. A veces pierden la estructura, la forma de funcionamiento y a veces también las propiedades físicas, químicas y estructurales. ¿Cómo hacemos para
conseguir la mezcla del alcohol al 70 grados de volumen sobre volumen? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es la contracción del volumen final. Para eso partimos desde 96 grados de alcohol más 40,85 mililitros gramos de agua, es decir, 7 partes de alcohol y 3 de agua, y eso nos va a dar la mezcla perfecta en la que vamos a obtener un volumen de 70 grados de alcohol. Esto ocurre porque las partículas más pequeñas se intercalan entre las moléculas, es decir, que como cada una posee unos enlaces químicos que se los llaman puentes hidrógenos, en el caso de las moléculas de agua van a crear un puente hidrógeno con las moléculas de etanol, que sería el alcohol. Y esto también va a permitir el cambio de la energía que va a ser liberada a través de calor, además del cambio en el volumen. Bueno, acá se ven los enlaces que estaba explicando. Los aminoácidos serían las proteínas y después la molécula de agua, y ahí cómo se intercalan, se crean puentes entre sí. La proteína es una clase importante de moléculas. Una proteína se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos. Esos aminoácidos corresponden a una secuencia de un ADN. Puede ser tanto esenciales como no esenciales. ¿A qué me refiero con esto? Esenciales es cuando provienen de una dieta, y no esenciales ya los produce tu cuerpo y no es necesario tener una dieta. Las proteínas tienen un nivel de organización desde los aminoácidos hasta llegar hasta una estructura formal de una proteína. Se desempeñan en una gran variedad de funciones, como en componentes estructurales como células y tejidos, o en una parte más de enzimas, que sería defensores de agentes externos o formación de hormonas, y también la reutilización de proteínas secretadas de las células inmunes. Al realizar las funciones siguen como un protocolo de unión selectiva a las moléculas. Como explicaba más o menos antes, es un poco esencial la parte de la dieta para los aminoácidos. Bueno, las proteínas también se notan mucho en los alimentos, pero más que nada en las carnes y las verduras. Pero también están mucho en los alimentos, pero más que nada en las carnes y las verduras. Pero también están tanto en aceites, en frutas, en granos y cereales, o en lácteos y huevos. Hay que tener algo en cuenta que es muy importante, que es que el periodo importante para el crecimiento o aumento de la demanda de proteínas es en la infancia y adolescencia, embarazo y lactancia. Ahí es donde más el cuerpo va a pedir proteínas para tener y formar y cumplir sus funciones, porque es cuando más lo necesita. A mí me tocó hablar sobre los agentes oxidantes, agua oxigenada y lavandina. Mecanismo de acción. Los agentes oxidantes generan radicales libres que atacan a los componentes esenciales de los microorganismos, lípidos, proteínas y ADN. Los destruye e inactivan. Los radicales libres son moléculas que tienen uno o más electrones desapareados. Son inestables, de vida muy corta, debido a que son muy reactivos, tienen la capacidad de reaccionar con todo lo que está a su alrededor. Reaccionan con los lípidos, proteínas y ADN, los destruyen y provocan daño celular. Concentraciones recomendadas. Lavandina, entre 200 y 400 ppm, masa sobre volumen. Las más comunes tienen una concentración de 25 gramos de cloro libre sobre un litro de lavandina, 25.000 ppm. También hay de 36,8 gl y 55 g sobre L. B-lavandina. B de agua sobre concentración inicial sobre concentración final menos 1 es igual
a 1000 mililitros sobre 25.000 ppm sobre 400 ppm menos 1 es igual a 16 mililitros. Colocar una cuchara sopera, 10 mililitros de lavandina, en 1 litro de agua. Hipoclorito de sodio, nacio, 74,44 gramos sobre mol. Cloro elemental, 35,45 g sobre mol. La actividad de hipoclorito se ve reducida en presencia de iones metálicos, biocapas, materiales orgánicos, bajo acidez o luz ultravioleta. La acidular en presencia de cloruros libera cloro elemental que en condiciones normales se combina para formar el gas dicloro tóxico. Por esto nunca debe mezclarse con detergente ni con agua ni con cualquier ácido. Tampoco debe mezclarse con amoníaco, ya que puede formar cloramina, un gas muy tóxico. Las altas concentraciones de acidez de azane producen hidracina, que es altamente tóxica y potencialmente explosiva. Con alcohol produce ácido muriático y cloroformo, entre otros compuestos que producen daño al sistema nervioso, pulmones, riñones, hígados, ojos y piel. En concentraciones recomendadas, el agua oxigenada al 3%. Son 3 mililitros H2O2 en 100 mililitros de solución. Equivale a 10 B, es decir que 1 litro de agua oxigenada libera 10 litros de oxígeno gaseoso. Acá tenemos ejemplos de proteínas, las funciones. La estructural, la reguladora, transportadora, inmunológica, enzimática y la enzimática. Después tenemos el aminoácido 1, el aminoácido 2, el enlace peptídico, que es el didéptico, y el agua. Funciones de los lípidos. Función energética. Los lípidos construyen la reserva energética de uso tardío o diferido del organismo. Su contenido calórico es muy alto y representan una forma compacta y andria de almacenamiento de energía. A diferencia de los hidratos de carbono, que pueden metabolizarse en presencia o no, en ausencia de oxígeno, los lípidos solo pueden metabolizarse aeróbicamente. Reserva de agua. Los lípidos representan una importante reserva de agua, al poseer un grado de reducción mucho mayor que el de los hidratos de carbono. La combustión aerobia de los lípidos produce una gran cantidad de agua metabólica. Así, la combustión de un mol de ácido palmítico puede producir hasta 146 moles de agua, 32 por la combustión directa del palmítico y el resto por la fosforilación oxidativa acoplada a la respiración. En animales desérticos, las reservas grasas se utilizan principalmente para producir agua. Es el caso de la reserva grasa de la joroba de camellos y dromarios. Producción de calor. En algunos animales hay un tejido adiposo especializado que se llama grasa parda o grasa marrón. En este tejido, la combustión de los lípidos está desacoplada de la fosforilación oxidativa, por lo que no se produce ATP, y la mayor parte de la energía derivada de la combustión de los triacilgliceroles se destinan a la producción de calor. En los animales que invernan, la grasa marrón se encarga de generar la energía calórica necesaria para los largos periodos de invernación. En este proceso, un oso puede llegar a perder hasta el 20% de su masa corporal. Función estructural. El medio biológico es medio acuoso. Las células a su vez están rodeadas por otro medio acuoso. Por lo tanto, para poder delimitar bien el espacio celular, la interfase célula-medio debe ser necesariamente hidrofóbica.
Esta interfase está formada por lípidos de tipo antifático que tienen una parte de la molécula de tipo hidrofóbico y otra parte de tipo hidrofílico. En este medio acuoso, estos lípidos tienden a autoestructurarse formando la bicapa lípida de la membrana plasmática que rodea las células. En las células eucariotas existen una serie de orgánulos celulares: núcleo, mitocondria, cloroplastos, lisosomas, etc., que también están rodeados por una membrana constituida principalmente por la bicapa lípida compuesta por fosfolípidos. Las ceras son un tipo de lípidos neutros, cuya principal función es la de protección mecánica de las estructuras donde aparecen. Función informativa. Los organismos pluricelulares han desarrollado distintos sistemas de comunicación entre sus órganos y tejidos. Así, el sistema endocrino genera señales químicas para la adaptación del órgano a circunstancias medioambientales diversas. Estas señales reciben el nombre de hormonas. Muchas de estas hormonas, esteroides, prostaglandinas, leucotrienos, calciferoles, etc., tienen estructura lípida. En estos casos, los lípidos pueden funcionar como segundos mensajeros. Esto ocurre cuando se activan las fosfolipasas a las esfigmomeninas e hidrolizan glicerolípidos o esfangolípidos. Generan diversos compuestos que actúan como segundos mensajeros: diaglicerosas, ceramidas, insólitos sulfatos, etc., que intervienen en multitud de procesos celulares. Hay una serie de sustancias que son vitales para el correcto funcionamiento del organismo y que no pueden ser sintetizadas por este, por lo tanto, deben ser necesariamente suministrados en su dieta. Estas sustancias reciben el nombre de vitaminas. La función de muchas vitaminas consiste en actuar como cofactores de enzima, proteínas que catalizan reacciones biológicas. En ausencia de su cofactor, el enzima no puede funcionar y la vía metabólica queda interrumpida con todos los perjuicios que ello puede ocasionar. Ejemplos son las retinoides, vitamina A, los tocoferoles, vitamina E, las naftoquinas, vitamina K, y los calciferoles, vitaminas D. Acá, como podemos ver, está la vitamina A, el ácido graso, hormonas esteroideas, preaglociresis y los fosfolípidos.